Bueno, para iniciar, sin más preámbulo, la capacitación o la conversación que quiero mantener hoy día es relativa a la conducción a la defensiva, incorporando la variable de conducción en vehículos que tienen tracción en las 4 ruedas, o comúnmente conocidos como vehículos 4x4. El objetivo de este curso o de esta capacitación es entregarle a las personas que participen herramientas para que puedan realizar una conducción a la defensiva, que principalmente busca prevenir riesgos de accidente y que también las personas sean capaces de reconocer los errores propios en la conducción, pero sumamente importante también reconocer los errores de otros conductores. También, como se agrega la variable de conducción de vehículos con doble tracción, saber cómo enfrentarse a las diferentes inclemencias del tiempo, considerando que la región de Magallanes es una región que está azotada por un clima bastante extremo, donde en ocasiones pueden llegar a tener vientos, por ejemplo, o ráfagas de viento de aproximadamente 120 kilómetros por hora, que presenta una dificultad al momento de conducir, ya sea un vehículo convencional o un vehículo de doble tracción o incluso un vehículo de carga mayor. La normativa que vamos a revisar hoy día está básicamente relacionada con la ley de tránsito, el código laboral, puesto que son actividades, el conducir un vehículo no solamente se hace por motivos particulares, sino que también se hace por motivos laborales, como puede ser la entrega de encomiendas o el retiro de materiales o algún otro. También la ley 20.770 y la ley 20.580. Las vamos a revisar en detalle a continuación. La ley de tránsito, 18.290 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, es aquella que rige la conducción, o más bien dicho, las normas del tránsito en todo el territorio nacional, ¿ya? Pero también está descrito cuáles son los derechos y obligaciones que tienen los conductores. El Código del Trabajo, por cierto, puesto que todas las empresas o el empleador es el que está obligado a tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida de los trabajadores y también su salud, evitando a toda costa que las personas se accidenten o sufran de alguna enfermedad profesional. Misma situación, por ejemplo, con la ley 20.580, que es una ley relativamente nueva, que aumenta las sanciones por conducción en estado de ebriedad y bajo los efectos de alguna sustancia psicotrópica o estupefaciente. Y también la ley 20.770, misma ley del Ministerio de Transporte, que es conocida como la ley Emilia y que modificó la ley 20.580 y la ley de tránsito para endurecer las penas cuando hay un accidente que tenga resultado de muerte o resultado de lesiones graves. Lo vamos a revisar en detalle a medida que avanza esta presentación. Chile es uno de los países que tiene una mayor tasa de accidentes de tránsito si nos comparamos con países que tienen un desarrollo vial mayor, ¿ya? Es muy saludable compararnos con países que tienen desarrollos viales de mayor estándar que el chileno, puesto que así también nosotros tratamos de alcanzar ese estándar. Pero es peligroso que Chile presente una alta tasa de siniestralidad en accidentes de tránsito, ¿ya? Por lo mismo, se hace muy necesario que cada uno de los usuarios comprenda que somos parte de un sistema vial, y ese sistema vial está compuesto por ejemplo, peatones, el conductor, el copiloto, quien conduce, ¿cierto? Un vehículo, puede ser un vehículo menor o cualquier otro vehículo, inclusive una motocicleta, y también, por ejemplo, las personas que transitan en bicicleta y que comparten la vía por donde nosotros estamos transitando. Por lo tanto, de ahora en adelante vamos a decir que las personas o quienes están conduciendo, para hacerlo muy específico este curso, son parte de un sistema vial. Y ese sistema vial, como ya dijimos, está compuesto por diferentes actores. La conducción a la defensiva lo que busca es evitar a toda costa que ocurra un accidente que pueda poner en riesgo la vida del conductor o de cualquier persona
que esté dentro de este sistema vial. Respecto de esto, vamos a diferenciar los tipos de licencia de conducir. Por ejemplo, existe la licencia de conducir profesional, que es la letra A y que va desde el 1 hasta el 5, con diferencias en cada uno de los tipos de licencia. Por ejemplo, la licencia A es muy poco frecuente verla porque la mayoría ahora llega hasta el A2, ¿ya? Donde se pueden transportar, se permite la conducción de vehículos motorizados con capacidades de 10 a 17 pasajeros. Luego de eso está la licencia A3, ¿ya? Y la A4, que ya me permite realizar conducción en vehículos de carga mayor. También la A5, donde hay es otro tipo de vehículos que puede conducir, como por ejemplo camiones articulados, ¿ya? Es decir, que tengan una zona de carga y llevan un acoplado adicional. Luego de eso tenemos la otra parte, que son las licencias no profesionales, donde aparece, por ejemplo, la más común de todas, que es la clase B, ¿ya? La clase B, que permite conducir un furgón o un vehículo hasta 9 asientos, ¿ya? Y hasta 3.500 kilos, ¿ya? Ese sería como la licencia clase B. Y también aparece la licencia de tipo C, que son vehículos de 2 o 3 ruedas, como pueden ser motocicletas o triciclos con motor, ¿ya? Existen otro tipo de licencias, como por ejemplo la licencia clase D, que permite manejar o conducir algún tipo de maquinaria específica, y también licencias que están orientadas al transporte o a la conducción de vehículos no motorizados, pero que tienen su energía motriz en los animales, como por ejemplo una carreta. Respecto de las estadísticas de Chile, bueno, la verdad es que las estadísticas no son las que uno esperaría, ¿ya? Este es un gráfico que está emanado desde CONACET, donde dice que en el año 2019 hubo 1.617 personas que fallecieron producto de algún siniestro de tránsito. Si bien es cierto, desde el 2006 hasta el 2019, la tendencia es más o menos similar, con algunos bajos y con algunos altos. Pero ocurre un efecto en el año 2017, donde la cantidad de fallecidos se reduce drásticamente y luego comienza nuevamente el ascenso hasta normalizarlo. Esta baja puede corresponder a cuando se emanó la ley Emilia, que, como muchas personas saben, se promulgó a través o a raíz del lamentable fallecimiento de una menor al interior de un vehículo, producto de que una persona en estado de ebriedad los impactó por alcance. Este gráfico que se muestra a continuación es la evolución de la tasa de fallecidos por cada 10.000 vehículos. ¿Ya? Estamos hablando en un lenguaje estadístico, por eso hablamos cada 10.000 vehículos y no del parque total automotriz que pueda tener Chile, ¿ya? Si observamos los datos, podemos ver que desde el 1990 hasta el 2019, la caída es bastante evidente en cuanto a los fallecidos por cada 10.000 vehículos. Esto puede tener una explicación, y la explicación puede ser que en el año 1990 las exigencias para los vehículos que se comercializaban en Chile no son las mismas que en el año 2019. Me explico. Es muy probable que en esa época los vehículos no estuviesen tan equipados en materia de seguridad como lo están ahora. Como por ejemplo, con airbags, ¿cierto? Con bolsas de aire, tanto para el conductor, copiloto e incluso los vehículos más modernos o que están mejor equipados, con airbags de tipo lateral. También en esa época el uso del cinturón de seguridad no era de uso tan consciente como lo es ahora. En esa época las personas probablemente no utilizaban el cinturón de seguridad como lo se utiliza ahora, donde una persona casi como acto reflejo se sube al auto y se lo coloca de forma inmediata. También es importante señalar que los siniestros de tránsito y los fallecidos de acuerdo al tipo de siniestro. Por ejemplo, vemos que las colisiones son las que tienen la mayor cantidad de fallecidos en comparación a un choque, por ejemplo, donde, si bien es cierto, se condice la relación entre siniestro y fallecido, a lo mejor
es menor, ¿ya? Y respecto de el género en que se está desarrollando o despejar esta duda de quién maneja mejor, quién maneja peor entre hombres y mujeres, la verdad es que aquí las mujeres nos llevan la delantera, puesto que ellas se accidentan menos que los hombres en accidentes leves. Ellas en todos tienen una menor tasa de accidentes, es decir, la cantidad de accidentes de ellas por lejos es bastante menor a la del hombre. Puede darse el caso de que existan más varones conduciendo que más mujeres, ¿ya? Pero en definitiva, la cantidad de fallecidos y lesionados por género en las mujeres es bastante menor. Respecto de la hora en que se ocurren mayormente los accidentes, acá hay hay dos pics que tienen que ver a las 7 de la mañana y a las 8 de la mañana y que se condice también con la cantidad de fallecidos que ocurren en ese horario, ¿ya? Y también hay otro pic en la tarde entre las 5, 6 y 7 de la tarde y que también se condice con la cantidad de fallecidos. Esto quiere decir que en ese horario es donde ocurren más accidentes. Y durante el día, si bien es cierto, se producen accidentes, son de menor consecuencia o no tienen fallecidos. Puede ser que la conducta vial en ese horario está alterada producto de las necesidades de desplazamiento que tengo en ese horario. Llámese que en ese horario es donde la gran mayoría de las personas tiene que dejar a sus hijos a los colegios, por ejemplo, o tiene que cumplir con algún horario muy estricto en algún lugar. Misma situación en la tarde, donde estoy apurado por volver a mis obligaciones en mi casa o tengo que ir a buscar a mi hijo donde está el cuidador o cuidadora y por lo tanto tiendo a avanzar más rápido y a descuidarme un poquitito de la conducción y que genera este tipo de accidentes. Ahora, Chile tiene una política de seguridad de tránsito que está a cargo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, que es CONACET, y que es ser un país sin fallecidos ni lesionados graves en el tránsito. Y esto se le llamó la visión cero. ¿Cuál es el objetivo de esta misión? De esta visión, perdón. Es que no tener o reducir en un 30% los fallecidos en accidentes de tránsito para el año 2030. Es un objetivo bastante ambicioso, pero que no es tan difícil de cumplir si es que todos consideramos algunas reglas al momento de conducir que nos pueden ayudar a ser mejores conductores y también, algo que es sumamente importante, a predicar con el ejemplo, es decir, mostrarme como un buen conductor para que otra persona imite mi conducta. Pero, ¿qué significa la conducción a la defensiva? Porque es un término que puede decirme a mí, sí, yo soy defensivo para manejar porque manejo dentro de las normas establecidas, ¿ya? Vamos a considerar que la conducción a la defensiva es un proceso que no es rápido porque tiene que ver con cambiar nuestras conductas al momento de conducir. Dijimos al inicio que somos parte de un sistema vial y como conductores también somos responsables de nuestra vida, de nuestra integridad, pero también de la vida del peatón y su integridad, del ciclista, de los otros conductores, ¿ya? Por lo tanto, este concepto de conducción a la defensiva es una actitud que debe mantener la persona cuando está al mando, cuando está conduciendo un vehículo motorizado, ¿ya? Esto es, que significa no poner en peligro la vida de nadie, lo que me puede llevar, por supuesto, a ahorrar tiempo y dinero, porque a lo mejor una colisión menor, que no requiere eh, asistencia médica, pero que sí me va a hacer perder tiempo y dinero, y también el conductor a la defensiva, o conducir, considerando que soy un conductor a la defensiva, valga la redundancia, es pensar en que la otra persona, a pesar de que comete errores, yo no voy a incurrir en los mismos, ¿ya? No porque el otro me tocó la bocina, yo también se la voy a tocar, devolviéndole el bocinazo, digamos. Ahora, existe una fórmula para prevenir accidentes de tránsito, puesto que
están los factores ambientales involucrados en lo que es conducción a la defensiva, el factor personal también. ¿Ya? Con este esquema va a quedar muy bien explicado qué significa la conducción a la defensiva en términos concretos. Lo primero es reconocer el peligro. Esto quiere decir que siempre se debe estar atento y no suponer que todo va a salir bien, porque somos humanos y podemos cometer errores en la conducción. A lo mejor, como indicaba anteriormente, a lo mejor yo no voy a cometer el error, pero es otra persona la que puede hacerlo y, por ejemplo, en un cruce yo debo estar consciente de que puede ocurrir que la otra persona no se detenga en el paso de cebra, en el disco pare o en la luz roja del semáforo. Esto también me lleva a comentar lo que son los cruces regulados y los cruces no regulados. Un cruce no regulado es aquel que no tiene señalización por distintos motivos. Por ejemplo, porque en un acto vandálico, por ejemplo, se sacaron el semáforo o ya no funciona y no hay un carabinero que regule la función de tránsito. Por lo tanto, ese se convertiría en un cruce no regulado. Para hacerlo súper simple, cada vez que yo me acerco o me aproximo a un cruce no regulado, el conductor que viene por mi derecha es quien va a tener el derecho preferente de paso, porque para él yo vengo por la izquierda. Y si es que un conductor viene por la izquierda de la vía donde yo voy manejando, soy yo quien tiene el derecho, puesto que para él yo vengo por la derecha. No todas las personas tienen este concepto sumamente acabado y reconocido como tal. Por lo tanto, lo que corresponde aquí es reconocer el peligro, reconocer que a lo mejor esas personas no se van a detener y va a ser mi función tener que detenerme, aunque yo esté en todo mi derecho de paso. ¿Ya? Luego de eso es entender la defensa, que se define como aprender cuáles son las formas definidas para hacer frente a situaciones específicas. Una vez que yo reconocí el peligro, ahora tengo que pasar al siguiente paso y es entender la defensa. Me tengo que detener, reducir la velocidad hasta detenerme si fuese necesario, realizar alguna maniobra evasiva cuando ya la situación se puso más compleja. Entonces, eso es lo que yo debo anticipar, lo que yo debo pensar antes de tomar una acción y que, por cierto, ya reconocí la situación de peligro a la que me puedo enfrentar. Y por último, actuar a tiempo. Si ya he visto el peligro, debo evitar el accidente con las acciones correctas y en el tiempo preciso. Si me demoro un segundo más en tomar una decisión, puede ser que lamentablemente llegue a tener un accidente con consecuencias graves o fatales. ¿Ya? A 90 kilómetros por hora, un vehículo no se va a detener de la misma forma que si yo viajara a 50 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima permitida en zonas, en zonas interurbanas. Respecto de la protección de los ocupantes, ¿ya? Cuando ocurre un accidente de tránsito, hay varios fenómenos que ocurren acá. Primero es que el conductor trata por todos los medios posibles de evitar el accidente, a lo mejor tarde, puesto que no supo reconocer el peligro, ni tampoco entender la defensa. Por lo tanto, tomó la decisión tarde de realizar una acción. Y la única acción que es como de carácter mecánico, automático, que mi cerebro me dio la señal, es pisar el freno y tratar de detenerme de la forma más rápida posible. Entonces, cuando ocurre un accidente, aquí empiezan a jugar también otros conceptos, como por ejemplo, cómo se protegen los ocupantes del vehículo, con qué está equipado el vehículo para proteger a quien me acompaña e incluso al conductor. Y que finalmente también son quienes, los equipamientos que van a absorber la energía en caso de una colisión. Por ejemplo, ahí aparecen el cinturón de seguridad, que es una ley utilizarlo, me expongo a una multa en caso de una fiscalización, y que no lo utilice, y que también, fuera de que es una obligación y que me puedo exponer a una multa en caso de no utilizarlo, me puede salvar la vida en el momento de un accidente. También aparece la bolsa de aire o airbags, que son equipamiento adicional de protección del ocupante en vehículos que son más modernos. Más o menos desde el año
2005 que los vehículos que ingresan a Chile traen este equipamiento de fábrica. Antes eran equipamientos opcionales, ahora son prácticamente de fábrica, y no existe en Chile vehículos después del año 2010 que no vengan con este equipamiento, a lo menos el conductor y el copiloto. También existe una ley para el traslado de niños con un sistema de retención infantil. Y también, aunque parezca algo muy menor, existe un mecanismo dentro del vehículo, un dispositivo, que es para evitar que mi cabeza tenga una lesión, mi cuello, que es el apoyacabezas o reposacabezas que está en los asientos delanteros y también en los asientos traseros, ¿ya? La diferencia es que los de asientos traseros, algunos no son regulables en altura, y la gran mayoría de los vehículos sí pueden regularse en altura, pero solo en los asientos delanteros, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando hay una colisión? ¿Ya? ¿Qué es lo que está ocurriendo cuando dos vehículos colisionan, o cuando un vehículo, un móvil, colisiona contra otro objeto inmóvil, por ejemplo? Lo primero es que vamos a reducir la velocidad que vayamos, por ejemplo, 50 kilómetros por hora, en muy poco tiempo a una velocidad cero. Es decir, vamos a tener una detención violenta del móvil en el que nos estamos transportando. Y acá aparecen algunos conceptos físicos, por ejemplo, que nuestro cuerpo se va a desplazar a la misma velocidad a la que iba el vehículo. Por lo tanto, si no se está utilizando cinturón de seguridad, es muy probable que mi cuerpo, mi cabeza, parte de mi pecho, golpee con la zona frontal del vehículo en una colisión, a la velocidad a la que viajaba el vehículo, por ejemplo, 50 kilómetros por hora. Y ahí cobra relevancia e importancia el uso correcto del cinturón de seguridad, que finalmente es que el mecanismo que va a abrazar a la persona para evitar que su cuerpo se desplace hacia donde se va a detener, que podría ser el tablero de control o el volante. Considerando también la deformación que va a sufrir el vehículo por esta parada violenta. También, si es que el vehículo sufre la colisión de uno de los costados, al no llevar cinturón de seguridad, voy a transferir la energía, la velocidad a la que viajaba este vehículo hacia el interior del habitáculo. Por lo tanto, el desplazamiento va a ser no de forma frontal, tal vez, pero sí de forma transversal, y por lo tanto, el cinturón de seguridad me va a ayudar a que mi cuerpo no se desplace dentro del vehículo, protegiéndome de golpes y demás. Respecto de la protección para los niños, ¿ya? Chile tiene una ley que obliga a los menores de 8 años, en realidad son 9, porque son 8 años, 12 meses, perdón, 11 meses y 29 días, obliga a que estos niños utilicen un sistema de retención infantil, ¿ya? Esta gráfica es de CONACET, donde están indicando que un niño que pesa entre 2 y 10 kilos debe utilizar una silla nido y preferentemente debe ir mirando hacia atrás. Misma situación ocurre cuando los niños ya tienen entre 2 y 18 kilos, que ahí hay una silla convertible donde todavía tiene un alto nivel de protección. Luego de eso, pasamos a las sillas que son convertibles y combinadas para llegar finalmente a los niños más grandes, cuando ya están del orden de los 29 y los 40 kilos, donde se puede utilizar un alzador. Cabe señalar que los niños menores de 12 años jamás pueden viajar en los asientos delanteros de un vehículo. Sin embargo, esta obligatoriedad del uso de un sistema de retención infantil no es así para los vehículos de alquiler, por ejemplo, los taxis y taxis colectivos, tampoco para el transporte público de buses o minibuses. Por lo tanto, ellos no están obligados a llevar un sistema de retención infantil. Misma situación aplica para los transportes escolares, donde no están obligados a llevar un sistema de retención infantil, a menos que sea un transporte escolar de infantes que no caminen, ¿ya? Es decir, de menos que la prebásica, de
salas cuna. ¿Cómo ha ayudado el sistema de retención infantil para evitar que los niños fallezcan por accidentes de tránsito? Bueno, en el 2015, antes de la ley, habían 37 niños fallecidos por accidentes de tránsito y al año 2019, lamentablemente, solo 16 niños fallecieron, ¿ya? Es una reducción del 57%, pero que todavía es algo que es una estadística bastante negativa, ¿ya? Es decir, todos los niños deberían viajar en un sistema de retención infantil para que en caso de un accidente no tengan consecuencias fatales y no tener que lamentar una pérdida. Respecto de otro sistema de protección, como lo son las bolsas de aire, ¿ya? Se habla de cojines, bolsas de aire, se refiere a un sistema que está incorporado en el vehículo, con una serie de sensores, por ejemplo, que al momento de recibir una colisión en cierto ángulo, a cierta velocidad, va a accionar un sistema que en un par de milésimas de segundos va a inflar una bolsa que de cierta manera va a amortiguar el golpe que va a recibir la persona cuando esta colisión lleve mi vehículo de 50 km por hora a velocidad cero en forma muy violenta, ¿ya? Como explicaba anteriormente, los vehículos están cada día más equipados y hoy día hay vehículos que traen un sistema de bolsas de aire que protegen prácticamente todo el habitáculo, no solo a las personas que van en la parte frontal, sino que también protegen con los llamados airbags laterales, ¿ya? Un alcance respecto de la protección por bolsas de aire es que jamás debe viajar un niño pequeño, por eso hablar sobre los niños pequeños menores de 12 años no deben viajar en la zona delantera, puesto que la bolsa de aire, al abrirse en tan corto periodo de tiempo, en unas milésimas de segundo, se va a abrir con mucha energía y a una persona de menor tamaño le puede hacer un daño bastante significativo si es que esta bolsa lo golpea, ¿ya? Por eso que en la visera de sombra de los vehículos habitualmente viene una recomendación donde dice que no pueden viajar en la zona delantera niños pequeños, ni tampoco se pueden utilizar ahí los sistemas de retención infantil, llámese silla nido, silla convertible o butacas. Respecto del apoyacabezas, es un elemento que a priori uno no le da mucha importancia, mucha relevancia, pero la colocación correcta del apoyacabezas o del reposacabezas en el asiento puede ayudar a evitar una lesión muy grave en la zona cervical. En esta zona existen dos vértebras que se llaman atlas y axis, que curiosamente son las únicas dos que tienen nombre porque el resto es una codificación, L1, qué sé yo, ¿ya? Pero esas dos vértebras son las más sensibles, por lo tanto, en una colisión donde voy a detenerme en forma violenta, la cabeza del pasajero o del conductor va a hacer un efecto que es muy común, conocido como el efecto látigo, donde primero va a ir hacia adelante y producto de la desaceleración violenta, después se va a ir hacia atrás. Si el apoyacabezas no está bien ubicado a la altura del ocupante, a la altura del conductor, probablemente no va a tener el efecto esperado. Así que una recomendación fundamental es poder utilizar el sistema o el apoyacabezas, este accesorio, a la altura correcta. También es relevante conversar acerca de las condiciones que afectan al conductor. El primero de ellos es la visión. Por cierto que sí, cuando se conduce, se están utilizando prácticamente los 5 sentidos. Necesito ver muy bien, necesito discriminar muy bien los colores para saber a qué me estoy enfrentando en la carretera, en la calle o el camino, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo una visión desmejorada, lo que corresponde es que yo acuda a un centro asistencial donde me pueda atender un profesional médico, oftalmólogo, para que determine si es que mi rango de visión es correcto o si es que no estoy teniendo algún tipo de problema, ¿ya? Es cierto que al momento de obtener la licencia de conducir se pasa por un examen médico donde hay que determinar
algunas figuras y algunos colores o algunos destellos, es más recomendable realizar la visita al médico oftalmólogo para que pueda determinar con precisión cuál es el tipo de problema que yo puedo tener en la visión y que me puede afectar al momento de conducir. Otro factor es la audición, ¿ya? Si al momento de conducir yo tengo la música demasiado alta, es muy probable que no sienta o no escuche las alertas que me puedan estar haciendo desde otro vehículo, por ejemplo, o que no escuche de forma correcta aquellos ruidos que pueden provenir del vehículo y que me den alguna señal de que algo no está bien, ¿ya? La movilidad tiene que ver con mi sistema muscular, ¿ya? Si yo estoy con un problema de movilidad porque tengo alguna limitación muscular, a lo mejor no es el momento más correcto de conducir, ¿ya? Debo acudir a un profesional médico para que me ayude con este problema, ¿ya? Hace un par de años atrás apareció un video viral que hablaba, o sea, se veía a una chica que dijo al conducir, estaba tomando su vehículo para conducir, dijo, estamos tiki-taka, que a lo mejor a muchas personas les causó, y me incluye, a lo mejor nos dio mucha risa, pero esa persona puede ser que no haya estado en las mejores condiciones para conducir. Y luego de eso se supo que ella venía del odontólogo, donde le habían retirado una pieza dental, y por lo tanto todavía estaba bajo los efectos de la anestesia. Si bien es cierto, era anestesia local, pero era una anestesia y por lo tanto le podía provocar algún tipo de desmedro al momento de conducir. Otros factores que afectan al modo de conducción tienen que ver con la fatiga, es decir, qué tan cansado me siento para conducir. A lo mejor no he comido bien, no me siento de forma, como dice una expresión muy común, no me siento al 100% como para conducir. Por lo tanto, a lo mejor no debería hacerlo, ¿ya? Y también la somnolencia, es decir, este estado de cansancio, pero donde yo necesito dormir, ¿ya? Necesito dormir para poder recuperar la energía y poder realizar mis actividades normales. El conducir, como decía anteriormente, demanda el uso de prácticamente todos los sentidos de mi cuerpo, ¿ya? Y por último, pero a mi juicio, uno de los más importantes, por no decir el más importante, es el estado emocional. Si es que yo me encuentro alterado, con ira, en una situación de angustia, alguna situación de euforia, a lo mejor es un impedimento para que yo pueda realizar la tarea de conducción de forma adecuada, sin poner en riesgo mi integridad, mi vida y mi integridad y la de los demás. Respecto del consumo de alcohol y drogas, decíamos que conducir es una tarea que demanda de toda mi atención. Es decir, yo para conducir debo estar atento no solo al vehículo, sino que a mi entorno. Por lo tanto, al conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol o las drogas, estoy incurriendo primero en un delito, si es que tengo un accidente con resultado de muerte, y por lo tanto, o sea, lo que ocurre físicamente es que las reacciones que me produce estas sustancias en mi cuerpo van a hacer que yo reaccione de forma más lenta. Y frente a una situación de emergencia, es muy probable que la persona que está conduciendo no pueda reaccionar de forma correcta. Por ejemplo, el alcohol es una droga que produce un efecto calmante, ¿ya? Porque afecta al sistema nervioso central. ¿Cómo lo hace? El alcohol, porque uno dice, pucha, si yo me lo estoy tomando, debería llegar a mi estómago. ¿Cómo es que llega a otros lugares? Y siento mis manos, siento que estoy más lento, qué sé yo. A través de la sangre, el alcohol llega a mi cerebro. Por lo tanto, las reacciones son más lentas. Es como decir, se empieza a adormecer, ¿ya? Eh, Respecto de la estadística de los fallecidos por alcohol en la conducción o con presencia de alcohol, aquí vemos por ejemplo, lo que veíamos en el gráfico anterior, donde hubo una baja en la cantidad de fallecidos, en la cantidad de siniestros con resultado de muerte.
y que coincide con la entrada en vigencia de la ley Emilia, ¿ya? Desde la entrada en vigencia de la ley de tolerancia cero, la verdad es que se mantuvo bastante estable. Luego de eso, al parecer las personas hicieron mucha conciencia y ya la cantidad de fallecidos con presencia de alcohol en la conducción se ha reducido significativamente. Pero ¿a qué nos enfrentamos? ¿Ya? Por ejemplo, en el año 2013, de todos los exámenes de alcotest o alcoholemia que se realizaban, el 91% salía negativos y el otro 9% salía positivo. En el año 2019, la cantidad de negativos se aumentó y la cantidad de positivos por conducciones con algún grado de alcohol se disminuyó. A lo mejor la ley tuvo un buen efecto. ¿Qué pasa? Cuando apareció la ley de tolerancia cero, por allá por el año 2012 en adelante, ¿ya? Calificó e indicó que conducción en estado de ebriedad es cuando existen más de 0,8 gramos de alcohol por litro en la sangre, ¿ya? Por lo tanto, si hay un accidente sin lesiones y que es la primera vez que ocurre, 2 años de suspensión de licencia. Pero si hay un segundo accidente, es decir, ya me pasó una vez, me pasó de nuevo, hay un tiempo de suspensión de 5 años de suspensión de licencia. Si es que hay una tercera vez, se le cancela la licencia de conducir y solamente un juez podría levantar esta cancelación. Y ya si es que hay resultado de muerte o lesiones graves a gravísimas, aunque sea la primera vez, se inhabilita de por vida a ese conductor. Es decir, nunca más puede manejar un vehículo de tracción motriz. Luego de eso, en el año 2014, apareció la ley Emilia, donde endureció las penas. Entonces ahora puso penas de cárcel efectiva. En la gráfica anterior no se hablaba de pena de cárcel, solo de la suspensión de la licencia por tanto tiempo. Pero en esta ocasión sí, porque hay un delito calificado y que es conducción, por ejemplo, con licencia cancelada o inhabilitada, si es que hay un accidente anterior, para un conductor profesional, o hay reincidencia donde se le va a otorgar, lamentablemente, al menos 1 año de cárcel efectiva por un accidente donde hayan lesiones graves o gravísimas. Y la pena de cárcel puede oscilar entre los 3 años y 1 día hasta los 5 años. Misma situación ocurre en caso de muerte, es decir, que el accidente tenga resultado de muerte, donde las penas se endurecen aún más y pueden llegar incluso hasta los 10 años de cárcel. ¿Qué hizo la ley Emilia? En caso de fuga, por ejemplo, aunque no haya lesiones, ya tiene una multa de 3 a 7 UTM y la suspensión de licencia por 1 mes. Pero si son lesiones graves a gravísimas y se da la fuga, va a enfrentar penas de 541 días de cárcel a 3 años. Si hay resultado de muerte, la pena ya se endurece de 3 años hasta 5 años, ¿ya? Y por lo tanto, inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica, es decir, nunca más va a poder conducir. ¿Qué se estableció como delito? Negarse a la prueba de alcohol, ya sea alcotest en el lugar o alcoholemia. También fugarse del lugar del accidente. Y lo otro, causar lesiones graves o la muerte. ¿Qué es lo que se debe hacer frente a un siniestro de tránsito? Primero, detener la marcha. Luego, prestar ayuda a los lesionados. Y denunciar a la autoridad el accidente. O sea, yo tengo que autodenunciarlo. Si yo fui quien provocó ese accidente, lo que corresponde es que lo denuncie. Aunque no sea un accidente que presente mayor gravedad, ¿ya? Los efectos del consumo de alcohol en el cuerpo, bastante variado, puesto que cada organismo va a responder de una forma diferente, ¿ya? Esto tiene que ver con la masa corporal, con la capacidad del organismo de expulsar esta sustancia de nuestro cuerpo. Hay algunas personas que dicen, yo duermo un poquitito y ya estoy listo, se me quitaron todos los efectos, no me siento mareado, no me siento nada. Dormí un par de horas y quedé perfecto para conducir. Puede que sí,
puede que su organismo reaccione de forma más rápida, pero la presencia de alcohol en el cuerpo no se ha ido, ¿ya? Por ejemplo, si hay una fiesta y la persona ingirió, aquí dice, 250 centímetros cúbicos de alguna bebida alcohólica de 30 grados o más, puede ser esto es un vaso de algo, de un licor destilado combinado, pueden pasar hasta entre 12 y 15 horas antes de que su cuerpo elimine completamente el alcohol de su organismo. Por lo tanto, si dice a las 6 horas, yo ya me siento bien y puedo conducir, probablemente si le hacen la prueba de alcotest o alcoholemia, va a dar positivo y por lo tanto va a enfrentarse a las situaciones penales y judiciales que correspondan. Vamos a conversar sobre la estrategia del manejo defensivo, ¿ya? Diversos estudios, como dice la presentación, muestran que la gente se lesiona y muere en accidentes de tránsito, pero el accidente que más lesiones y fallecidos provoca es la colisión, es decir, el choque entre dos vehículos, ya sea de frontal, por alcance o de forma transversal. ¿Pero qué hago? ¿Qué hago para evitar sufrir un accidente de estas características? Cuando un vehículo me sigue, y es muy probable que ustedes les haya tocado a los conductores que miran por el espejo retrovisor y ven a un vehículo que va muy cerca de ustedes, muy cerca. No alcanzamos a ver ni siquiera la patente del vehículo porque está tan encima nuestro, ¿ya? Algunas personas le dicen a ellos los pisacolas. Dice, oye, pero venía tan cerca mío que yo no tuve tiempo de frené porque había un imprevisto en la vía y él me chocó por alcance, ¿ya? Efectivamente, ante la ley, es muy probable que la culpa la tenga quien va atrás del vehículo, quien me sigue, ¿ya? Pero nosotros como conductores defensivos, como conductores que ya tienen este curso de conducción a la defensiva, van a adoptar otra postura. Y la postura es que vamos a evitar que esa persona se acerque tanto a nosotros que nos pueda provocar un accidente. ¿Cómo lo hacemos? Señalizando nuestra intención de acción. Es decir, si me voy a cambiar de pista, si debo frenar de manera eh, por alguna eventualidad de la vía, lo voy a hacer con más tiempo, ¿ya? Si es que es necesario, voy a reducir la velocidad a tal punto para invitar al conductor que me sigue a que me adelante y que siga su camino, ¿ya? En el caso de tener que frenar por algún motivo, hacerlo de una forma lenta y pausada, ¿ya? Es cierto que si hay un evento que apareció en forma sorpresiva, a lo mejor esto no se va a poder llevar a cabo, pero si consideramos la fórmula para ser un conductor defensivo, que es evaluar, reconocer el peligro, entender la defensa y actuar a tiempo, no deberíamos enfrentarnos a situaciones de este tipo. Por lo tanto, vamos viendo nuestro entorno y hacemos la acción de frenado de la forma más lenta posible, cosa de que la persona que me sigue también tenga el tiempo suficiente para que pueda adelantar, por ejemplo. Y también estar muy consciente, muy preocupados de los puntos ciegos que tiene el vehículo. Cuando uno conduce un vehículo, habitualmente los pilares, tanto delanteros como traseros, que son los que conectan el techo del vehículo con el chasis, son puntos ciegos. Y es muy probable que se hayan enfrentado a situaciones donde una motocicleta se puso en un punto ciego y por lo tanto yo no la veo, ¿cierto? Apareció de imprevisto, sin darme cuenta. Es por eso también que el acto de conducir demanda todos mis sentidos. La audición, por cierto que sí, porque a lo mejor vamos a escuchar el motor de esa motocicleta que está pasando por algún lugar. Cuando un vehículo me antecede, es decir, ahora a mí me toca ir detrás de un vehículo, hay que, por cierto que sí, mantener la atención permanente en las acciones que está realizando el conductor que va delante mío, ¿ya? Tener muy preciso, evaluar de muy buena manera cuáles serían
aquellas acciones que yo podría realizar en caso de que el vehículo que va delante mío tuviese alguna dificultad, una frenada de emergencia, un accidente, se le cayera algo, puede ser que en algún minuto nos toque ir detrás de un vehículo de carga y puede hacer que esa carga esté mal estivada y por lo tanto se caiga algo a la vía. Una de las medidas muy recomendables para evitar un accidente por alcance cuando yo soy quien me toca seguir a otro vehículo es mantener una distancia que se llama la distancia de los 2 segundos. ¿Ya? Uno dice, pero ¿por qué mezcla distancia, es decir, una unidad de medida de metro o centímetro, con una unidad de tiempo? Se mide en unidad de tiempo porque tiene que ver con la capacidad de ese vehículo de avanzar en los 2 segundos posteriores. Es decir, cuando yo me alerto de un peligro, probablemente ya pasó 1 segundo y me quedan otros 2 segundos para poder tomar una decisión. Si es que voy a hacer una maniobra de adelantamiento violenta o voy a hacer una maniobra de detención. ¿Ya? Por eso es que se dice que la distancia de seguridad es aquella distancia que yo voy a recorrer en 2 segundos a la velocidad que yo viajo. ¿Ya? Este gráfico explica entonces lo que es la distancia de seguridad, es decir, yo tengo que llevar una distancia de 2 segundos con el vehículo que me antecede. ¿Cómo sé yo esto de la distancia de frenado y todo lo demás? ¿Ya? Esto es muy simple. Por ejemplo, yo tengo que considerar una distancia de reacción. ¿Cuánto me voy a demorar yo en reaccionar cuando detecté algún peligro en la vía? Luego de eso, es la distancia de frenado la que me va a dar la distancia total de parada. Por ejemplo, si nosotros viajamos en un móvil a 90 km por hora, la distancia de reacción, la que va a pasar en el primer segundo, yo ya avancé 18 metros. Imagínense, casi un quinto, casi un quinto de una carrera de 100 metros. O sea, ya avancé 18 metros solamente cuando me di cuenta de que algo estaba pasando. Luego de eso hay que agregar a la distancia de frenado entre 40 y 50 metros, lo que da una distancia de parada de entre 58 a 68 metros. O sea, cuando viajamos en una carretera a 90 kilómetros por hora, yo voy a detener mi auto recién a los 68 metros. Esa es mi distancia total de parada. ¿Ya? O sea, es la distancia que yo debería llevar entonces con el vehículo que me antecede, oscila entre los 40 y los 50 metros. A esa distancia debería ir. Para evitar las colisiones frontales, que como dijimos anteriormente, son aquellas que provocan la mayor cantidad de fallecidos, ¿ya? Existe un criterio que se llama las 4 M's. Primero, hay que mirar la vía. Hay que mirar la vía. Es decir qué es lo que me antecede, qué es lo que viene en contra mío. Luego de eso, hay que mantenerse al lado derecho de la vía. ¿Ya? La tercera variable en esto es mermar la velocidad, es decir, reducir la velocidad. Y luego, si es que la colisión es inminente o si es que ya no puedo hacer nada porque la otra persona no volvió a su vía, qué sé yo, es realizar una maniobra que me lleve fuera de la vía, es decir, a la berma, o si es que la carretera lo está habilitado, una pista de emergencia. ¿Ya? La estrategia para adelantar un vehículo, ¿ya? La maniobra de adelantamiento se realiza en 3 pasos, o se aconseja realizar en 3 pasos. Lo primero es conservar la distancia correcta de seguimiento, puesto que si yo voy muy cerca del vehículo que me antecede, me va a impedir mirar si es que por la otra vía viene, en caso de que sea una doble vía, viene algo en contra, o no voy a alcanzar a ver de forma correcta en el retrovisor si es que viene algún vehículo a mayor velocidad por el lado mío. Por lo tanto, es mantener la distancia que tengo con el vehículo que me antecede. Luego, desplazarse hacia la izquierda, invadiendo la pista izquierda, y luego retornar a la derecha. ¿Cómo sé yo cuándo debo retornar a la derecha para que este vehículo que está acá me dé el espacio suficiente, yo tener el espacio suficiente?
Bueno, cuando se mira por el espejo retrovisor, lo que yo debo ver es la totalidad del vehículo. Si yo no veo la totalidad del vehículo, quiere decir que no tengo el espacio suficiente como para volver a la vía por donde yo me dirigía. Respecto de las condiciones ambientales, ya dijimos que somos unos conductores defensivos, es decir, conducimos permanentemente a la defensiva, pero tenemos que incorporar esta variable. El conductor que conduce a la defensiva y que está preparado para, en factores emocionales para conducir y factores físicos, se va a preocupar también del estado de conservación del vehículo, ¿ya? Tanto de la presión de los neumáticos como de aquellas mantenciones que debe realizar en el motor, en el sistema motriz del vehículo, como también de aquellos fluidos que necesite, como por ejemplo líquido de freno, líquido refrigerante, pero también de algunos otros detalles que son importantes al momento de conducir, como por ejemplo, si es que encienden todas las luces, si es que el limpia parabrisas está operativo y con sus plumillas correctas y que no estén gastadas, ¿cierto? De que funcionen todos los señalizadores. ¿Y dónde voy a encontrar yo toda esta información? En el manual del vehículo, ¿ya? Antiguamente, no sé, hace, pongamos unos 15 años atrás, es probable que no, si era un auto de segunda mano, a lo mejor no traía el manual. Pero hoy día es muy fácil encontrar los manuales a través de la web y por lo tanto si es que el vehículo lo perdió o está comprado de segunda mano y no tiene el manual, es posible encontrar entonces el manual en algún servicio web, incluso de la misma marca. Pero ¿por qué es tan relevante e importante? Porque trae información vital para la conducción del vehículo, ¿ya? Por ejemplo, el plan de mantenimiento, es decir, cada cuánto tiempo me debo hacer cargo de la mantención de alguno de los componentes del vehículo. Ahora bien, existen situaciones ambientales que me pueden afectar en la conducción. Por ejemplo, la lluvia, ¿ya? La lluvia puede provocar que la visibilidad se torne muy compleja. Y aquí cobra mucha relevancia el limpiaparabrisas. Por lo tanto, si yo me debo enfrentar a la conducción con lluvia o una fuerte lluvia, es importantísimo que yo reduzca la velocidad para poder tener mayor tiempo de reacción. También otro aspecto a considerar es que abajo del neumático, cuando hay una acumulación importante de agua, se produce un efecto que se llama aquaplaning, y que es una suerte de película que se forma entre el pavimento y el neumático, y que si yo realizo una detención un poquito forzada, es decir, freno de forma violenta, es muy probable que el neumático se desplace y se provoque lo que comúnmente se llama como que el patinar del auto. Es decir, si yo, a pesar de que apliqué los frenos, y se va a quitar este fenómeno de aquaplaning una vez que los neumáticos vuelvan a tocar la superficie de la calle. Por eso se recomienda realizar una reducción en la velocidad. También es importante conocer la mecánica del vehículo, ¿ya? Si es que es un vehículo de cambio de marchas manuales o automático, en el que yo a lo mejor puedo reducir una marcha y forzar al motor a que haga el giro de las ruedas más lentos. Eso también me ayudaría en el frenado, es decir, no dependo 100% del frenado de las ruedas, sino que también el motor me ayuda a reducir la velocidad, ¿ya? También es importante considerar la conducción, sobre todo en la región de Magallanes, la conducción bajo inclemencias como la nieve, ¿ya? Donde por cierto que sí, se va a reducir la visibilidad. La nieve también tiene un efecto sobre la visión, es decir, al ver mucho blanco, se generan algunas dificultades para la visión de profundidad, es decir, qué tan lejos puede estar algún objeto. ¿Ya? Es un efecto que puede provocar la nieve. También, evidentemente, se produce una pérdida de adherencia entre el neumático y la calzada, ¿ya? Dice que se puede perder hasta un 80% de tracción en los neumáticos, y por eso es que también se recomienda el uso de cadenas cuando se está transitando por calles o caminos que están saturados de nieve, ¿ya? Es sumamente importante
que cuando se conduce bajo estas condiciones, la marcha se inicie con las ruedas siempre apuntando hacia adelante, porque también me va a ayudar a evitar que el auto haga movimientos involuntarios, como el patinar que comentaba anteriormente, ¿ya? Y también que se transite preferentemente con una marcha un poquitito más alta, puesto que no va a traccionar tanto. Ocurre un fenómeno que cuando se está transitando en nieve, que es que a menor marcha el auto tiene mucha más energía, es decir, las ruedas tienen más energía para moverse, porque tienen más fuerza, pero eso también induce a que las ruedas giren más rápido de la capacidad de tracción que tienen. Por lo tanto, la recomendación es elevar un poquitito la marcha para que las ruedas puedan girar de forma más libre. Hay una diferencia, elevar la marcha, pero no la velocidad, ¿ya? También es importante mencionar qué pasa con la capacidad de carga de los vehículos, ¿ya? Cuando se conduce con carga, al igual que en el ejemplo del cinturón de seguridad, la carga va a viajar a la misma velocidad a la que viaja el vehículo. Por lo tanto, si es que hay una detención violenta, a lo mejor no un choque, pero una reducción violenta de la velocidad para evitar una colisión, la carga va a salir, la carga que no está afianzada, que no esté estivada de forma correcta, se va a mover, va a salir desplazada, disparada a la misma velocidad a la que viajaba el vehículo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es recomendable que la carga siempre vaya en la zona de carga, y para los camiones, por ejemplo, que llevan una carga adicional en la parte posterior, la carga va a generar un efecto de que va a tratar de, por inercia, llevar el vehículo más adelante, puesto que son las ruedas el único contacto que tienen con el pavimento, las que van a tratar de frenar esa masa gigante de carga, y por lo tanto también va a generar un empuje. Y aquí una recomendación para los vehículos menores, que a lo mejor adelantan a un camión. Hay que darle mucho espacio al adelantamiento de un vehículo de carga mayor, puesto que si ellos necesitan frenar en forma violenta, no lo van a poder hacer como si fuesen un vehículo menor. Necesitan mucho más espacio. Ahora, con respecto a los vehículos de doble tracción, ¿ya? Es cierto que son vehículos que están acondicionados para conducirse en condiciones que un vehículo normal no podría hacerlo. Tienen un radio de rueda a lo mejor un poco más grande, el perfil del neumático también es mucho más grande, el motor está preparado de otra manera, la suspensión también es diferente, y por lo tanto es un vehículo que se acondicionó para eso. Existen vehículos que se acondicionan de forma manual, es decir, que hay un equipo mecánico detrás que acondicionó un vehículo que no era de estas características y lo dejó operativo para que sea 4x4. Pero también existen vehículos que de fábrica vienen con estos sistemas, ¿ya? Por ejemplo, son vehículos que tienen un equipamiento diferencial. Por ejemplo, tienen un árbol de transmisión que lleva el movimiento de las ruedas motrices. Usan otro diferencial y una caja de transferencia que les permite seleccionar la transmisión. Un ejemplo muy claro puede ser que si se empantanaron las ruedas traseras, las delanteras van a generar tracción para ayudar a las traseras. Misma situación con las ruedas delanteras, si es que están medias trabadas, van a ser las ruedas traseras las que van a colaborar para salir de esa situación. Distinto es con un vehículo convencional que por lo general traen la energía motriz en las ruedas delanteras. O sea que si se empantanaron, están fritos porque no van a poder salir, y además de eso los neumáticos no están diseñados para transitar por esos calles o caminos, y por lo tanto no tienen la adherencia necesaria, ¿ya? En vehículos de tracción, de doble tracción, para enfrentar una patinada, por ejemplo, cuando se patina por algún motivo, la forma de retomar el control, curiosamente, no es presionar el freno de forma violenta para ver si corrijo esto, sino que más bien dejar de acelerar, ¿ya? Para que las ruedas
continúen con el giro, ¿ya? Pues si las detenemos, las ruedas van a llevar la dirección en la que empezaron a patinar, ¿ya? Pues me va a costar más conservar la línea que yo quiero, y si es que la cola del vehículo se mueve hacia alguna dirección, hay que compensar suavemente con la dirección hacia el mismo lado que se está moviendo la cola del vehículo, ¿ya? Para evitar en los vehículos que tienen acoplado y qué sé yo, un efecto tijera, que es cuando se dobla y trata de aplaudir, ¿ya? Respecto a la conducción de vehículos de doble tracción con nieve, ¿ya? Lo que conversábamos anteriormente, es muy importante iniciar el movimiento con las ruedas rectas hacia el camino, puede ser hacia adelante o hacia atrás, para evitar que tenga un movimiento irregular, ¿ya? Si es posible, iniciar el movimiento con una marcha que sea un poquitito mayor a primera, puesto que me va a ayudar a que las ruedas giren con mayor libertad. A lo mejor no va a tener tanta fuerza y mi salida va a ser sumamente lenta, pero va en directo beneficio de mantener el control del vehículo. Por cierto que aumentar la distancia de frenado cuando estamos conduciendo con nieve, y la utilización de cadenas o neumáticos de clavo para aumentar la adherencia. Esta es una recomendación es bastante transversal, no aplica solamente a nieve, sino que también cuando hay condiciones climáticas adversas, nuestro cuerpo genera mucha temperatura y se va a generar condensación, la que finalmente se va a manifestar en que los vidrios se van a empañar. Por lo tanto, utilizar algún líquido desempañante para el parabrisas y para los vidrios laterales es una muy buena recomendación. También la conducción en barro o lodo, que puede darse por el tránsito en calles y carreteras que no están pavimentadas, la recomendación es mantener el movimiento, aunque sea un movimiento lento, puesto que si se detienen las ruedas, es muy probable que el vehículo quede estancado, empantanado. Por lo tanto, me va a costar mucho más sacarlo de la inercia. Entonces la recomendación es continuar con el movimiento para evitar este estancamiento. Muy importante es que cuando se salga de la zona de conducción de barro o lodo, es limpiar las luces del vehículo, puesto que se puede generar que se ensuciaron, y si es que cae la noche, se oscurece, no voy a tener una iluminación óptima. También limpiar el barro que pueda quedar en los neumáticos con la manguera, con un chorrito de agua, porque esto me puede generar complicaciones al momento de realizar una frenada. El neumático está sucio y por lo tanto puede generarse algún inconveniente al momento de frenar, ¿ya? La recomendación del uso de los sistemas 4x4, por ejemplo, cuando se habla del 4x2 en alta, es porque tengo un sistema de selección dentro del vehículo que me lo va a permitir. Puede ser automático, puede ser manual. Decimos que algunos vehículos más modernos traen el sistema de activación en forma automática, ¿ya? Por ejemplo, el 4x2 es cuando solamente dos ruedas tienen el sistema motriz, es decir, le estoy imprimiendo energía solamente a dos ruedas, y se utiliza para zonas urbanas, calles o carreteras con buena adherencia, caminos de tierra que sean firmes, por ejemplo. El 4x4 alta, que es cuando puedo andar un poquitito más rápido, ¿ya? Superficies irregulares, una pendiente débil o caminos resbaladizos con algún exceso de agua. Y el 4x4 baja, que tiene que ver con que gira más lento, pero que tiene mucha energía, es para caminos fangosos, pendientes muy, muy fuertes que tengan poca adherencia, para superar troncos, rocas y en algún objeto en el camino. Para la nieve con hielo, y también, evidentemente, se recomienda el uso de cadenas. Ahora, respecto de esta recomendación, para superar rocas o troncos o algún objeto en el camino, es muy importante considerar la altura del vehículo también y cuál es la distancia que hay entre la parte baja del vehículo y el terreno. Si es un objeto que supera esa, esa distancia, es mejor y muy recomendable no enfrentarse a ese tipo de situaciones, ¿ya? Es cierto que hay sistemas o hay competencias deportivas de vehículos para pasar por esos lugares de mayor dificultad,
Pero esta capacitación es para temas de conducción a la defensiva y contextos laborales también, así que podría representar un peligro mayor, así que no es recomendable. Respecto a las fallas comunes, ya con los vehículos que son de tracción en 4 ruedas, bueno, la transmisión es un área sensible en este tipo de vehículos, puesto que hay que coordinar la tracción de los 4 vehículos en forma simultánea, ¿ya? Las 4 ruedas van a tener el movimiento y las que van a hacer el empuje para mover el vehículo. Un aspecto importantísimo es cómo leer el neumático, ¿ya? El neumático cuando se conduce, y esto no solo aplica a vehículos 4x4, sino que también a los vehículos convencionales, ¿ya? El neumático trae una serie de números, letras, y que aquí están descritos. Por ejemplo, este es el diámetro de la llanta, es decir, el aro interior metálico es cuánto mide. Habitualmente está indicado en pulgadas. Este que está acá, el número 2, es el ancho del neumático, es decir, si lo miramos de frente, qué tan ancho es, y eso está expresado en milímetros. Y este que está acá, el serie o perfil, es lo que hay, la relación de porcentaje que hay entre la llanta y el extremo del vehículo con respecto al ancho cuando lo miramos de frente. También es importante mirar el índice de carga, es decir, cuánta carga puede soportar un vehículo, ¿ya? También, si es que es uso para barro o nieve, ¿ya? Una inscripción que es muy relevante, sobre todo si se va a conducir en algún vehículo, en alguna calle o camino de estas características. Y si es que también está condicionado para el uso de nieve extrema, es decir, solo caminos de nieve. Aquí está la composición del neumático, ¿ya? La calificación de desgaste, o el tipo de tracción, ¿ya? Y aquí aparecen unas letras, pueden ser V, A, B, y también el soporte de la temperatura, ¿ya? Hay neumáticos que están hechos para soportar de mejor manera el verano, y otros que están hechos para soportar de mejor manera el invierno. Y esto que está acá también es muy importante y relevante, que tiene que ver con el índice de carga de la presión de inflado. Y habitualmente aparece en 2 medidas. La primera, por ejemplo, este neumático dice 240 kilopascales, y la segunda dice PSI, ¿ya? Son 2 sistemas de medición diferentes, que significan lo mismo, o que son equivalentes. Los kilopascales son con el sistema internacional, y el PSI es un sistema inglés, ¿ya? Donde dice libra por pulgada cuadrada. Y este es un newton en un metro cuadrado. Esa es la definición de los kilopascales. Respecto a las fallas más comunes, ¿ya? El frenado, lo que hay que tener mucha atención es que cuando el pedal está muy largo, o está esponjoso, o se va hacia el fondo sin frenar, o genera algún chillido, o al momento de frenar el vehículo se mueve hacia algún lado, ¿ya? Eso quiere decir que a lo mejor puede ser que algo está ocurriendo en el sistema de frenado. La suspensión también, dijimos al inicio que tienen una suspensión especial o diferente los vehículos que están equipados para tracción de 4 ruedas, y la altura del vehículo se torna irregular. Puede que una rueda rebote más que la otra, o 2 ruedas rebotan. También hay un golpe fuerte en la suspensión al momento de pasar un obstáculo, por ejemplo, un bache en el camino. Al momento de volver a la normalidad, la suspensión da un golpe bastante fuerte y violento, que es audible. La dirección puede ser que se carga hacia algún lugar, ¿ya? Se desgastan en forma desigual los neumáticos, hay mucha vibración, y hay un juego libre en el volante de dirección, es decir, que el volante se mueve hacia algún lugar, pero el auto sigue derecho, por ejemplo, ¿ya? Puede ser un problema en la dirección. Y en la transmisión, que al acelerar no se produzca un aumento de la velocidad, es decir, aceleremos, pero el vehículo, las revoluciones aumentan, pero el vehículo se mueve despacito. Puede generar un ruido extraño cuando hay una curva, o hay un golpe en la transmisión al momento de soltar el embrague, ¿ya? Estos pueden ser indicios de que hay alguna falla que deba ser revisada en algún centro de mantenimiento, ¿ya? Este tipo de fallas es recomendable que la revisen los mecánicos
profesionales, es decir, personas que estén capacitadas para realizar una mantención o una reparación en los vehículos. No me queda nada más que agregar, sino más que agradecer la atención que todas las personas hayan prestado en esta capacitación y quedo dispuesto a responder algunas preguntas o consultas que puedan surgir de lo que hemos visto.